Curiosidades de la película Viernes 13 que quizás no conocías. A finales de los años 70, un grupo de actores desconocidos y un director buscaban un taquillazo. Se metieron en un bosque en Nueva Jersey para hacer la historia. Lo que no se pensaba es que se convertiría en un modelo a seguir del género, donde inspiró a cientos de directores y tuvo un increíble número de secuelas. Con esta película el director Sam Cunningham consiguió mucho más de lo que esperado, y al día de hoy se sigue considerando un clásico de los slasher. Sin embargo, el conseguir una de estas películas viera la luz no era tan sencillo. Hay varias cosas que pasaron durante el rodaje que seguro ves interesante. Veamos cómo empezó la leyenda de Jason y esta saga, que cambió el modo de ver las películas slasher. Lo cierto es que Viernes 13 se inspiró en otra película de género llamado Halloween, de John Carpenter. Lo que estaba buscando Cunningham era un modelo para poder estructurar su propia película. Vio en la película de Carpenter la forma perfecta de hacer un cine slasher con sus propios films. Lo cierto es que al principio ni siquiera se iba a llamar Viernes 13, ya que el guionista Victor Miller ya le había puesto el título de Una larga noche en el campamento sangriento. Por suerte se descartó este título tan largo y se quedaron Viernes 13. Otra curiosidad que ocurrió fue que la película se empezó a anunciar incluso antes de tener financiación. Para poder darle un empujón a su proyecto, el director Cunningham puso un anuncio en la revista Variety. Cuando puso este anuncio, la estructura general del film se estaba hecha, pero todavía no tenía financiación para hacerla. Fue un riesgo que al final salió bien. De hecho, el anuncio sirvió para que la gente estuviera expectativa para verla cuando saliera. Muchos de los efectos especiales se hicieron en la cocina del campamento. Si eres un aficionado del cine de terror, seguro te suena el nombre de Tom Savini. Es una leyenda en el mundo de los efectos de maquillaje gracias en parte a Viernes 13. Cuando rodaron la película, buena parte de los efectos fueron creados en el propio campamento de Crystal Lake. De hecho, Savini dijo en una entrevista que muchas de las capas de látex usadas para crear los horribles muertes fueron hechas en los hornos donde se hacían las pizzas. Hablando del campamento de Crystal Lake, sigue existiendo como campamento de verano. Se permitió al equipo de rodaje entrar en el campamento a finales de verano de 1979 para hacer la película. Hoy en día cualquiera puede usarla como un campamento de verano si quiere. Actores conocidos en Viernes 13. Si recuerdas la primera película de la saga, puede que hayas reconocido a un joven Kevin Bacon. En ese momento no había hecho muchas cosas por lo que no era muy conocido. De hecho, había otros actores que eran mucho más famosos que él, como por ejemplo Harry Crosby, el cual era el hijo del legendario cantante ya fallecido Bing Crosby. Por otro lado, la muerte de Bacon tuvo sus complicaciones. Si lo recuerdas, en la película fue una flecha que atraviesa el cuello del actor desde abajo de la cama. Es una escena con unos elaborados efectos especiales y una de las cosas más difíciles de hacer en Viernes 13. Para poder hacerlo, el actor tuvo que meterse la cabeza en un agujero en una posición bastante incómoda y quedar la apariencia de que estaba tumbado en la cama. El cuerpo era de látex. Fue el propio Savini quien le clavó la flecha desde abajo de la cama. Se tardó mucho en hacer la escena y Kevin Bacon la pasó muy mal durante un buen rato. Por otro lado, la primera idea para hacer el papel de la psicótica madre de Jason era la actriz Shelley Winters. La carrera de esta actriz estaba en declive. Aunque era un nombre muy conocido, el director Cunningham la tenía en la primera lista para que firmara la película. Pero finalmente la actriz no estuvo muy interesada. Después de varias opciones más que tenían en mente, el director le dio el papel a Betsy Palmer. Lo curioso fue el motivo por el que Betsy Palmer aceptó el papel de ser la madre de Jason. En ese momento necesitaba el dinero porque se le había estropeado el coche volviendo a casa desde Broadway, donde había trabajado en una obra. Dijo en unas entrevistas posteriores que no hubiera escogido el papel si no hubiera necesitado el dinero para arreglar su coche. Mientras que Palmer aceptaba el papel, ya se estaba rodando la película. Mientras que el equipo de rodaje estuvo haciendo algunos asesinatos, otros iban adelantando trabajo en edición. Una vez metida en su papel, Betsy Palmer se metió de lleno en el personaje de Pamela Borges. Era actriz de método, lo cual significa que quería saber todo sobre su personaje. Para inspirarse más en la locura de su personaje, ella misma se inventó la historia de que cuenta cómo tuvo un novio en el instituto y cómo sus padres la castigaban por sus pecados. Todo esto fue cosa de Betsy Palmer, lo cual aportó bastante al film. Se pensaba en Jason como un chico normal en el primer guión. En el primer guión de Victor Miller, el personaje de Jason era un chico que se había ahogado accidentalmente en el lago. Sin embargo, los que estaban financiando el film querían algo más y acabaron involucrando en el proyecto a otro guionista, que eran Ron Crooks. Una de las cosas que hizo fue transformar al niño en ese ser deforme que podemos ver al final de la secuencia final. Este cambio fue un total acierto, ya que ese particular susto es una de las escenas favoritas de la película. Lou Red estuvo en el equipo de rodaje durante la filmación. En el campamento de verano estuvo cerrado durante toda la filmación y, como se había dicho al principio, estaban en el profundo de los bosques de Nueva Jersey. Los miembros del equipo de rodaje y los actores no tenían mucho que hacer, aparte de trabajar en el rodaje. Sin embargo, la sorpresa fue que tenían de vecino a un famoso.
que era el cantante Lou Reed. El cantante se acercó al campamento un día y estuvo cantando canciones de forma gratuita para todo el equipo. Todos estuvieron encantados de poder estar unas horas con Reed hablando y escuchando su música. La última escena no estaba en el guión. La historia de que se creó en la última escena del susto de la canoa es algo que no está claro. Se dice que la cosa está entre Victor Meller, Savini y Ron Crooks. Al ser este último el que creó a Jason Deforme, se piensa que fue él. Realmente no se tiene claro, aunque también hay motivos para pensar que fue Savini. Sea como sea, fue un gran acierto. No olvides comentar, suscribirte y darle like para que YouTube recomiende este video y la comunidad siga creciendo. Hasta la próxima. Bye.